Hola, Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a continuar con el audio lectura del libro Todas las mujeres de la Biblia y vamos a hablar de la última parte de Marta. Era una mujer de profunda tristeza. La enfermedad y la muerte ensombrecieron aquel hogar amoroso y hospitalitario de Betania. Lázaro se enfermó y su hermana mandó a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús no salió corriendo hacia Betania, sino que se quedó donde estaba. Y cuando llegó a Betania, ya Lázaro llevaba en la tumba 4 días. Había sido él indiferente al llamado y al dolor de Marta y María. Si él los amaba, ¿cómo pudo? Él quería que ellos aprendieran que sus demoras no son negociaciones, que Él conoce el momento exacto para demostrar su poder. Él sabía que esta muerte traería como resultado que Él fuera glorificado como el Hijo de Dios. Aunque muchos de los amigos judíos vinieron a consolar a los afligidos, María y Marta, ellas guardaban ansiosas la llegada del Divino Consolador, y tan pronto como supieron que Él estaba en camino, Marta se secó las lágrimas y salió a encontrarse con Él, dejando a María desconsolada en la casa. Enseguida que Marta se encontró con Jesús, profirió un reproche en su usual modo directo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y poniendo al descubierto el verdadero sentir de su alma, se apresuró a decir: pero yo sé que aún ahora que mi querido hermano está en la tumba, Dios te dará todo lo que le pidas. Qué fe y confianza tan ilimitada ella tenía en el omnipotente de su Señor. Lo que sí fue una asombrosa conversación sobre la resurrección entre el Maestro y Marta. De inmediato Jesús sanó su quebrantado corazón al asegurarle que su hermano resucitaría. Él no dio ninguna explicación en cuanto a su demora. Enseguida Jesús comenzó a revelar la verdad que implicaba tanto su demora como la muerte de Lázaro. Ahora, en presencia del príncipe de la vida, un corazón desconsolado expresaba su fe en la resurrección de los muertos, en el jubileo de las edades. Como Marta sabía que enseñaban en las antiguas escrituras hebreas, pero no estaba preparada para la revelación de que el que estaba delante de ella era la resurrección y la vida. Jesús quería desviar los pensamientos de Marta, de su hermano muerto, hacia Él, en quien Él allá se convierte en aquí. Marta veía la resurrección de su muy querido hermano como un hecho muy lejano, pero Jesús asevera que en Él está el poder para que los muertos resuciten. La respuesta de Marta le ofrece al Maestro la oportunidad de representar una de las declaraciones más sobresalientes de la Biblia en cuanto a su deidad, poder y autoridad. Yo soy la resurrección y la vida. Cuán sorprendida debe de haber estado Marta al escuchar con respecto las tremendas verdades que fluían de los labios de Jesús, cuando Él le desafía con su pregunta: ¿crees esto? Ella hace una extraordinaria confesión de fe que algunos cristianos prácticamente de hoy en día no pueden endosar. Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Aunque Marta no podía comprender la profundidad de la revelación del Maestro con respecto a sí mismo, ella creyó e hizo alusión a 3 títulos bien conocidos de aquel que la amaba: el Cristo, el que de quien se había predicho cosas gloriosas como el profeta ungido, el sacerdote y el rey; el Hijo de Dios, una confesión de su deidad, ya que es un título concerniente no a un cargo o posición, sino a la naturaleza de su persona como el unigénito del Padre, el que había de venir al mundo,
Esta era una descripción común entre los judíos con respecto a aquel que fuera una vez el centro de las profecías. El objeto de las aspiraciones de todas las almas iluminadas y nacidas de nuevo, el deseado de todas las naciones, Ageo 2:7 y Mateos 11:3, con su corazón aquietado por el ministerio y poderoso mensaje del Maestro, aún más por la serena majestad de su presencia, Marta confesó su fe y aún no entendía del todo la profundidad de sus propias palabras. La resurrección del Señor de entre los muertos le permitió comprender en cierta medida por qué había venido al mundo al dejar después de una experiencia así. Marta regresó a la casa y llamó a su hermana en privado, quizás por miedo a los judíos. Este precioso gesto demuestra cuán preocupada estaba Marta por la seguridad de él que tanto había hecho por ella. A María le dijeron que el maestro la llamaba y se levantó rápidamente y se fue a su encuentro. Es el amor el que hace que nuestros pies dispuestos se muevan prestos en obediencia. Al encontrarse con Jesús, ella cayó a los pies donde le encantaba sentarse y, entre sollozos, repitió la queja de Marta: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. De ninguna manera María se quedaba atrás en su amor por su hermano fallecido. Su fe en el Señor Jesús y su creencia en la resurrección final, las lágrimas de María y el luto de los judíos tocaron el espíritu compasivo de Jesús, quien, afectado por semejante dolor, se estremeció en su espíritu. Es probable que aquí el estremecimiento se refiriera a un sentimiento interno de indignación ante la mofa del sufrimiento de los judíos, que él había tratado de matar a Lázaro luego de su resurrección. Y también lo matarían a él. Era esta hipocresía lo que provocaba una ira tan intensa en su espíritu, que los nervios, los músculos y las extremidades temblaban bajo su fuerza. Entonces se produjo el espectáculo de un Dios llorando. Al llegar al versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Cuán cierto es que en cada pena que desgarraba el corazón, el varón de dolores, que en una parte aquí había una evidencia de su humanidad. En la tumba de Marta vuelve a expresar sus sentimientos y afirma que como el cuerpo muerto de su hermano ya estaba oliendo mal, sería terrible verlo en ese estado. Pero el milagro ocurrió y la gloria de Dios se manifestó. Jesús pronunció la orden y Lázaro salió con un cuerpo más fresco que lo que había estado durante años. Así Jesús justificó la afirmación que hizo. Le hizo a Marta diciendo que Él era la resurrección, no simplemente capaz de resucitar a los muertos, sino también el poder de vida que conquista a la muerte en su propio territorio. El gran yo soy es la resurrección porque Él mismo tiene las llaves de la muerte. Luego, cuando habló de sí mismo como la vida, hizo la declaración de una de las expresiones más profundas de los evangelios, Juan 14:6. Él es la vida, la primera vida, donde todo se origina, que todo le comprende y es eterna, es en Él que vivimos. Era una mujer alegre. ¿Qué lágrimas de gozo debe de haber derramado Marta y María al abrazar a su hermano que resucitó de la muerte? Aquel milagro físico trajo como resultado milagros espirituales, porque muchos creyeron en Jesús. La última mención de Marta fue en la cena de su casa para celebrar la resurrección de Lázaro, y como siempre ella estaba activa y servía mientras los huéspedes estaban sentados a su hospitalitaria mesa. María ungía los pies de Jesús
con un nardo costoso, pero Marta no puso ninguna objeción. Ella veía en el acto preparatorio de un hermano algo relacionado con el entierro del Cristo mismo. Dado lo que sabemos, Marta debe de haber contribuido grandemente para la compra de dicho ungüento, el que Judas Iscariote pensó que era un malgastado. Aunque el servicio de María y de Marta seguían siendo el mismo, su espíritu estaba bienaventuradamente transformado. Ya no estaban distraídas a causa de sus tareas, ni ansiosa mentalmente, ni agitada, sino que tenía calma, confianza y estaba en pleno acuerdo con el acto de amor y de devoción de su hermana hacia el Maestro. Por fin, también Marta escogió la buena parte que no le sería quitada. Es muy probable que Marta también haya estado presente junto a los dos, María y las otras mujeres devotas en la cruz, y luego en la tumba vacía del Salvador, y que se les haya ungido como una mensajera a los discípulos de que Cristo ciertamente había resucitado en Mateo 28, 1 al 11. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que podemos aprender al pensar en la vida y el carácter de Marta? Uno de los actos más nobles fue abrirle su hogar a Jesús y agasajarlo. Ella sabía muy poco al principio de sus visitas que Él era el Hijo de Dios con poder, y cuando nosotros lo recibimos en nuestros corazones como Salvador, no sabemos todo con respecto a su majestad y poder. Solo la eternidad nos dará una revelación completa del porqué y de lo que Él es. Además, Marta representa a esas queridas mujeres religiosas que dejan que las tareas y obligaciones de su hogar las distraigan demasiado. Algunas son solo Marta y no María, otras son solo María y nada de Marta. La combinación feliz es la de Marta y María. El aspecto práctico y el espiritual hacen posible la gloria de lo común. La iglesia necesita tanto de Marías como de Martas, pues ambas son necesarias para complementar el carácter cristiano. En 1 de Timoteo 4:13 al 16, Santiago 1 del 25 al 27, se aprende algo de lo que hemos considerado verdad. 1. Aprendemos a sentarnos a los pies de Jesús y así aprender de Él. 2. Mantener el servicio secular, en el cual adecuado, consciente de que tanto el servicio como el aprendizaje son deberes y ambos debemos honrar a Dios. 3. Confiar al Señor todas nuestras preocupaciones, responsabilidades y apenas sabiendo que Él es capaz de llevarlas por nosotros, si pareciera que su ayuda se demora, tenemos que recordar que Él nunca se adelanta a sus tiempos, ni tampoco se atrasa. 4. Ofrecer lo mejor de nosotros a quien quebró el fracaso de alabastro o el frasco de alabastro de su propio cuerpo para que el perdón y la fragancia celestial pudiera ser nuestra. Hasta aquí llegamos con la lectura de este día. Los vemos hasta mañana. Bendiciones.